Me llamo Juana Reyes. Tengo 32 años. Ostento el rango de comandante en el Ejército de Tierra. Mi carrera me ha llevado a lugares que la mayoría de la gente solo conoce a través de los telediarios. He soportado tormentas de arena tan densas que no podrías distinguir a la persona que está justo a tu lado. He caminado por mercados abarrotados donde una sola mirada fuera de lugar podría hacer que te siguieran. He estado presente en salas donde una decisión tomada en completo silencio mantenía a la gente respirando. Nada de eso tenía ningún peso para mi padre. No en su mundo. No eres más que una simple soldado, dijo, con su voz suave y ligeramente divertida, cortando fácilmente el bajo murmullo de la conversación circundante. La risa que recorrió la larga mesa de caoba fue contenida, pero aterrizó de todos modos. Se recostó en su sillón de cuero, agitando el whisky ámbar como si el propio vaso fuera una extensión de su autoridad. Los hombres y mujeres reunidos aquí eran su tipo de compañía, titanes corporativos, políticos, la clase de jugadores que cierran tratos durante el postre. Mantuve mi expresión inmóvil. Años de uniforme me habían enseñado que el silencio conlleva más fuerza que cualquier respuesta. Mi mano descansaba ligeramente sobre el mantel de lino mientras asimilaba el tintineo de las copas de cristal y el roce de los cubiertos contra la fina porcelana. Entonces me fijé en él. Estaba posicionado cerca de la entrada de servicio, medio tragado por la sombra, vistiendo un traje que no hacía nada por ocultar la tensión enroscada en su postura. Reconocí esa cara sin dudarlo. 2 años antes en Kabul, su imagen había aparecido en un informe clasificado. Un asesino a sueldo con muertes confirmadas en 3 países, desaparecido sin dejar rastro. Y ahora aquí estaba, a 10 metros de distancia, barriendo la sala con unos ojos que lo registraban todo. Seguí su mirada hasta su objetivo. A 2 asientos de mi padre, inmerso en un animado intercambio con un senador, estaba sentado el general Marcos Gil. 4 estrellas, jefe de Estado Mayor del Ejército, un hombre que había comandado a miles y cuya palabra podía reposicionar unidades enteras a través de continentes. El asesino no estaba aquí para conversar. Mi pulso saltó, pero el entrenamiento tomó el mando. Bajé la vista al regazo, saqué el teléfono de mi bolso de mano y abrí una línea segura conocida por exactamente 3 personas. Marcos Gil era una de ellas. Mis pulgares se movieron sin vacilar. Levántese y márchese ahora. No pregunte por qué. Lo envié. Al otro lado de la mesa, Gil hizo una pausa a mitad de una frase. Alcanzó su teléfono con una compostura que parecía totalmente ensayada, miró la pantalla y luego dejó que sus ojos se alzaran para encontrarse con los míos. El contacto duró menos de un latido. Entonces se levantó de su silla. Senador, continuemos esto mañana, dijo, con una voz tan medida que nadie a su alrededor se inmutó. Se alejó de la mesa, con sus ayudantes invisibles por el momento. El tenedor de mi padre se congeló a medio camino de su boca. ¿Qué? Nunca completó el pensamiento. El asesino se separó de la pared, rastreando a Gil hacia la salida. Ese fue el momento en que los 2 ayudantes se materializaron, aparentemente de la nada, posicionándose para interceptar. El intercambio fue silencioso, preciso, una coreografía que yo había presenciado antes, en lugares donde nadie más entendía lo que se estaba desarrollando hasta que ya había terminado. La mesa zumbaba con la charla continua sobre tendencias del mercado y estrategias de presión política. Mi padre se quedó mirando a las figuras que se marchaban, apretando los labios en una línea firme. Volví mi atención a mi plato, con el sabor de la contención resultándome totalmente familiar. No tenía ni idea de lo que yo acababa de hacer. No tenía ni idea de que la hija a la que había descartado por insignificante acababa de impedir algo que habría destrozado esa habitación y enviado temblores mucho más allá de sus paredes. Y por el momento, me contentaba con dejarlo así. El aire de la mañana era fresco, portando ese leve filo que muerde incluso a través del vapor que sube de una taza de café. Estaba de pie en el porche delantero de mi apartamento, viendo la calle cobrar vida, cuando comenzaron los golpes.
No era el toque cortés de un vecino, sino la clase de llamada que conlleva autoridad detrás. No necesité mirar mi teléfono para saber hacia dónde se dirigían. Para cuando llegué a la finca de mi padre, los todoterrenos negros estaban alineados a lo largo del camino de entrada. Hombres y mujeres con chaquetas oscuras se movían con aguda precisión por la entrada principal, con radios enganchadas en sus cuellos. El escudo dorado en sus hombros atrapó la primera luz. Interpol. Entré sin anunciarme. Mi padre estaba en el vestíbulo, todavía en bata, con el pelo revuelto y la confusión torciendo su rostro en algo desconocido. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, exigió, pero a su voz le faltaba su autoridad habitual. El agente al mando se acercó, con una carpeta bajo el brazo. Sin mediar palabra, sacó una fotografía de una funda de plástico y la sostuvo entre dos dedos. Vi cómo el color se drenaba de la cara de mi padre, con sus ojos clavados en la imagen como si mirarla el tiempo suficiente pudiera alterarla. Era él estrechando la mano del hombre de la noche anterior, el asesino. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Su mirada parpadeó hacia mí durante la fracción más breve de un segundo. Una pregunta no formulada, una acusación y algo más que no pude nombrar, todo enredado a la vez. El tono del agente era neutral y profesional. Tenemos más, pero creo que esto es suficiente por ahora. A nuestro alrededor, los cajones se abrían y cerraban. Se sacaban cajas. La energía controlada y metódica de una operación bien ejecutada. Levanté el café que había traído y tomé un sorbo, su calor en extraño contraste con el frío que se asentaba sobre la habitación. Allí estaba, el hombre que había pasado años menospreciándome, reduciendo todo mi trabajo a nada más que seguir órdenes, ahora de pie en el centro de su propio hogar mientras unos extraños desmantelaban su imperio pieza por pieza. Y lo extraordinario era que no había necesitado levantar la voz ni montar una escena. Se había burlado de mí frente a sus compañeros. Me había visto como decorativa en el mejor de los casos. Sin embargo, cuando llegó el momento, actué tranquila y decisivamente, y ahora él estaba viendo cómo se cerraban las paredes. Lo que mi padre no podía comprender era que un general de 4 estrellas había obedecido mis palabras inmediatamente. Esa obediencia había desencadenado una cadena de eventos que conducían directamente a esta mañana, a esta fotografía, a la realidad de que nada en su vida volvería a ser igual. No sonreí. La venganza, al menos para mí, nunca se trató de la satisfacción por la caída de alguien. Se trataba de equilibrio, de asegurar que la balanza, una vez inclinada, se enderezara de nuevo. Y mientras el agente principal deslizaba la fotografía de nuevo en su funda, algo más me quedó claro. Esta no era la conclusión. Era solo la apertura de una historia que nunca había tenido la intención de contar. Ojalá pudiera decir que el desprecio de mi padre por el ejército nacía de la ignorancia. No era así. Provenía de la convicción. En su mente, las únicas batallas que valía la pena librar se libraban en las salas de juntas por contratos, adquisiciones y dominio del mercado. El éxito se medía en ganancias trimestrales y en la profundidad de la lista de clientes de uno. Para él, el uniforme que yo vestía representaba un potencial desperdiciado, una declaración de que había elegido la servidumbre sobre la ambición. Desde que tengo uso de razón, él había trazado un rumbo para mí. Colegio privado, universidad de élite, prácticas de verano en su firma, una educación de primera fila en el imperio que estaba construyendo para que yo pudiera absorber su mecánica antes de heredarlo. Incluso tenía un cronograma específico para cuando me uniera como asociada junior. No era una sugerencia. Era la forma que se suponía que debía tomar mi vida. Mi madre veía las cosas de manera diferente. Callada en público, feroz a puerta cerrada, tenía una forma de hacerme sentir que mis decisiones tenían un peso genuino. Cuando le dije que quería servir, no argumentó que estuviera equivocada. Me preguntó por qué. Le dije que no se trataba de demostrar nada a nadie, sino de hacer un trabajo que se sintiera importante. Ella escuchó. Ella sonrió. Y por un tiempo, eso fue suficiente para amortiguar la decepción de mi padre.
Se convirtió en mi aliada de formas pequeñas pero esenciales. Cuando mi padre desestimó mi interés en el programa de formación, ella fue quien me instó a asistir a la reunión informativa. Cuando él se burló de la idea de que me despertara a las 5 de la mañana para hacer ejercicios, ella me compró mi primer par de zapatillas de correr adecuadas. Cuando firmé mis papeles de ingreso, ella fue quien vino a la jura de bandera, sentada en la primera fila, aplaudiendo hasta que sus palmas se pusieron rojas. Ese equilibrio, su apoyo por un lado, la desaprobación de él por el otro, moldeó mis primeros años más de lo que entendí en ese momento. Me enseñó a mantener mi posición sin levantar la voz, a tomar decisiones en silencio y a respaldarlas. Pero el equilibrio no dura para siempre. Ella murió sin previo aviso, un ataque al corazón. Yo todavía estaba en mi primera misión, destinada en el extranjero. La llamada llegó en mitad de la noche, del tipo que te deja mirando al techo mucho después de que la voz al otro lado se haya callado. Pedí un permiso de emergencia, volé a casa y entré en una casa que ya no sentía como mía. Mi padre no me recibió en el aeropuerto. Estaba ocupado gestionando los preparativos. El servicio fue de buen gusto, caro e impersonal, toda su vida condensada en un programa impreso con su nombre en letra dorada. Me paré en el podio para hablar y sentí el peso de sus ojos sobre mí, una advertencia sin palabras para no hacerlo personal, para no decir cosas que él sentía que no pertenecían a un entorno público. Dije lo que tenía que decir de todos modos. En cuestión de meses, se había vuelto a casar. Ella era más joven que yo por unos pocos años, con un cabello perfecto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su boda se celebró en la misma casa donde mi madre solía decorar para Navidad. No se me pidió que estuviera a su lado. Me sentaron cerca de la parte trasera, presentada a los invitados como mi hija, la que está en el ejército, como si mi presencia fuera una novedad. Fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba el círculo íntimo de mi padre. No se trataba de la familia. Se trataba de lealtad a su mundo. Mi madre había sido mi única conexión con él. Con ella desaparecida, el puente levadizo se había levantado. Yo no estaba en la habitación donde se tomaban las decisiones. No se me consultaba. Ni siquiera se me mantenía informada. Mi vida y mi trabajo eran irrelevantes a menos que pudieran mostrarse como un activo en su teatro social. La distancia entre nosotros se expandió de formas que no podían rastrearse en kilómetros. Las vacaciones se volvieron opcionales. Las llamadas telefónicas se volvieron raras y breves. Dejó de preguntar sobre mis destinos o ascensos. Dejé de ofrecer la información. Cuando hablábamos, era cortés y transaccional. Bajo la superficie yacía un entendimiento mutuo de que habitábamos mundos separados, y él no veía ningún propósito en construir un puente entre ellos. Mirando hacia atrás, puedo rastrear cómo estos patrones se endurecieron en ambos, su convicción de que mis elecciones eran un rechazo a su legado, mi convicción de que su aprobación era algo que ni buscaba ni necesitaba. Llevábamos esas creencias como una armadura, sin darnos cuenta de que un día serían las mismas cosas que determinarían cómo nos enfrentaríamos cuando todo finalmente se desmoronara. Y cuando llegó ese día, no fue en una sala de juntas ni en un campo de batalla. Fue en una mesa de comedor bajo una araña de cristal, con una sola frase destinada a disminuirme y una sola decisión que anularía todo lo que él creía entender sobre quién era yo. Me alisté con una certeza silenciosa, una resolución tranquila que ni siquiera yo había anticipado. El entrenamiento básico eliminó cualquier postura que hubiera traído conmigo. Lo que quedó fue disciplina, hambre de trabajo duro y un reflejo que se movía hacia los problemas en lugar de alejarse de ellos. No era la más rápida de mi pelotón. Aprendí a ejecutar pequeñas tareas correctamente hasta que las más grandes me confiaron su peso. Cuando el tribunal de oficiales ofreció un camino a seguir, lo tomé. El ejército me dio idiomas. Me dio el mapa de lugares que había trazado con un dedo sobre el papel cuando era niña. Afganistán me enseñó paciencia y precisión. Mi primer despliegue comenzó en un valle donde las radios fallaban cada tarde porque las montañas se tragaban nuestra señal.
Aprendimos a movernos por tiempos y por confianza. Gestioné la desconflictivización aérea para un convoy mixto después de que un desprendimiento de rocas cortara la única carretera. La ventana de decisión se midió en latidos. Nadie vitoreó cuando pasamos. Contamos los suministros, firmamos el registro y dormimos por turnos. Al amanecer, esbocé altitudes y rutas, registrando vientos y ensayando contingencias hasta que se convirtieron en memoria muscular. La segunda misión disolvió mis ilusiones sobre el trabajo de inteligencia. Es un pasillo de supuestos, un libro de contabilidad de pistas a lápiz, un círculo cambiante de nombres hasta que un patrón se sostiene. Mi equipo tiró de los hilos de los rumores del mercado y los recibos de gasóleo. Localizamos un alijo de almacenamiento que no coincidía con los manifiestos. Pasamos el hallazgo hacia arriba en la cadena con la advertencia que todo buen analista aprende a llevar. Una patrulla evitó una emboscada gracias a ese memorándum. Una semana después, llegó un informe de 3 líneas. No me nombraba. Significaba que alguien pudo volver a casa. Los ascensos siguieron de la forma lenta que se siente como un cimiento. Acepté cada insignia con un breve asentimiento. Me envié las palabras favoritas de mi madre en un correo electrónico privado que nunca compartí. Haz el trabajo. Está donde cuenta. Las llamadas con mi padre se habían reducido al clima y los impuestos. Cuando mencionaba mi carrera, lucía una media sonrisa pulida. Las medallas son bonitas, Juana, pero no significan nada en el mundo real. Él creía que el mundo real vivía en torres de cristal y despachos esquineros. Mi mundo real cabía dentro de una mochila y un cuaderno. Más tarde cupo dentro de un maletín rígido con un teléfono satelital y baterías de repuesto. África lo expandió aún más. Aprendí el olor de una pista de aterrizaje al mediodía y el peso de un generador a medianoche. Las inundaciones cortaron la ruta terrestre a una clínica. Las carreteras se convirtieron en ríos. Los rumores crecieron sobre robos en un depósito de suministros. Me senté con un jefe local y un médico regional bajo un techo de hojalata mientras la lluvia martilleaba el metal corrugado. Redibujamos el plan y movimos suministros en helicóptero en 2 tandas. Las condecoraciones llegaron con la misma tranquilidad que el trabajo que las ganó, una cinta prendida en una sala llena de gente, una carta nombrando 3 acciones antes de pasar a notas presupuestarias, un apretón de manos de un coronel que favorecía la brevedad sobre la ceremonia. Guardé las citaciones en una carpeta delgada al fondo de un cajón. En las noches cuando la energía parpadeaba, las sacaba, no para sentirme importante, sino para releer los pequeños errores que aún quería corregir. El hábito me protegía tanto del orgullo como de la desesperación. Aprendí a recibir elogios como datos. Aprendí a medirme por los resultados en lugar de por los aplausos. La distancia no solo crece a través de los océanos. Crece en las pausas entre frases. Cuando volaba a casa durante breves periodos, mi padre me presentaba con una sonrisa que conllevaba un signo de interrogación. Esta es mi hija, está en el ejército. Sonaba como una nota al pie. Preguntaba sobre estrategias de salida y habilidades transferibles. Yo respondía cortésmente. No le entregaba mis historias. Las mantenía donde pertenecían, dentro de las personas que las habían vivido. Algunas lecciones se endurecen en algo que puedes sentir en la palma de tu mano. Está donde te necesiten. Actúa sin buscar crédito. Deja las cosas mejor de lo que las encontraste. No diseñé eso como una filosofía. Se convirtió en una. El mando se dio cuenta. Los equipos se dieron cuenta. El general Marcos Gil se dio cuenta. Mucho antes de la noche en la cena de mi padre, él me había visto sustituir a un capitán ausente sin anuncio previo. Me había visto cerrar un cabo suelto antes de firmar mi nombre. La confianza no es un discurso. Es un libro de contabilidad. El mío no era llamativo. Era línea tras línea de finalización silenciosa. Es por eso que, cuando su teléfono se iluminó bajo la araña de luces y apareció mi mensaje, no vaciló ni un solo momento.
Se levantó, se fue, vivió. Y aprendí una vez más la única regla que nunca me ha fallado. Preséntate cuando importe. Deja que el trabajo hable. Aléjate sin mirar atrás. Fue una semana antes de la cena cuando mi padre llamó. Eso por sí solo era inusual. No teníamos la costumbre de hablar sin una razón clara. Su voz era suave y ensayada, el mismo registro que usaba al dirigirse a clientes potenciales. Juana, dijo, como probando las sílabas por primera vez en meses. Hay una cena de negocios muy importante el próximo viernes y te quiero allí. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, extendiendo ondas de sospecha hacia el exterior. Mi padre nunca me incluía en reuniones como esta. La última vez que había asistido a uno de sus eventos corporativos fue años antes, sentada en el extremo más alejado de una mesa larga, presentada de pasada y olvidada prontamente por las personas que contaban en su mundo. ¿Por qué?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Eres mi hija, es importante que ciertas personas te conozcan. La pausa que siguió fue deliberada. ¿Significaría algo? No especificó qué significaría ni para quién. Yo sabía que no debía esperar detalles. Parte de mí quería declinar. Tenía bastante exigiendo mi atención, una nueva asignación acababa de aterrizar en mi escritorio y todavía estaba terminando los informes postacción de mi última rotación de campo. Pero algo en su voz, una mezcla cuidadosamente calculada de orgullo y necesidad, me hizo pausar. Había un trasfondo que no podía leer del todo. Está bien, dije finalmente. Estaré allí. Me dije a mí misma que era una obligación social, una forma de mantener la frágil paz entre nosotros. Puedes asistir a una cena, aguantar las historias, sonreír cortésmente y marcharte sin cambios. Ese fue el acuerdo que hice conmigo misma. La velada llegó con un aire invernal lo suficientemente afilado como para escocer. El chofer de mi padre me recibió en el bordillo fuera de mi apartamento, manteniendo la puerta abierta con un asentimiento. El interior del coche portaba un leve aroma a cuero y cedro, y la ciudad se deslizaba más allá de los cristales tintados en estelas de luz. El club privado estaba escondido detrás de una hilera de fachadas sin marcar en una calle estrecha donde el tráfico parecía aquietarse. Desde el exterior todo era contención, manijas de latón, sin letreros. Dentro, el mundo cambiaba. La entrada se abría a un vestíbulo panelado en madera oscura, pulida hasta un brillo que reflejaba la tenue iluminación ámbar. Pinturas al óleo se alineaban en las paredes, no paisajes genéricos, sino retratos de hombres en trajes a medida y mujeres en vestidos de gala, cada uno representado con tal precisión que casi podías oír el susurro de la tela. Sus ojos parecían seguirte, un comité silencioso evaluando tu dignidad para aventurarte más adentro. Una anfitriona con un vestido negro nos saludó con una sonrisa que era entrenada en lugar de espontánea, con su voz lo suficientemente suave como para hacerte inclinar hacia ella. Por aquí, señor Reyes, su mesa está preparada. La alfombra era lo suficientemente gruesa como para absorber el sonido de los pasos por completo. El personal se movía con economía, equilibrando bandejas de copas de cristal y cubiertos de plata. El aroma en el aire era una composición cuidadosa, algo floral superpuesto sobre algo más oscuro, tal vez tabaco, diseñado para hacerte sentir bienvenido y ligeramente en guardia a la vez. Pasamos una sala de biblioteca a la izquierda, con sus paredes forradas de libros encuadernados en cuero, lomos estampados en oro. Un fuego crepitaba en el hogar, aunque nadie se sentaba cerca de él. A la derecha, un pequeño bar brillaba bajo iluminación empotrada, con botellas dispuestas como trofeos. El comedor en sí era un estudio de opulencia, largas mesas cubiertas de lino blanco, cada una dispuesta con tarjetas de lugar en elegante caligrafía. Las sillas eran de respaldo alto, tapizadas en burdeos profundo, del tipo que te obligaba a sentarte más erguido. Arriba, las arañas colgaban lo suficientemente bajas como para atrapar cada destello de la cristalería. Mi padre se adelantó a mí, asintiendo a conocidos, ofreciendo apretones de manos con el tipo de agarre que persistía lo justo para señalar control. Lo seguí,
con el sonido de mis tacones amortiguado por la alfombra, absorbiendo la forma en que la habitación parecía zumbar con competencia discreta. Cada gesto, cada mirada, era una transacción. Se detuvo en una mesa cerca del centro de la sala, una de las mejores posiciones para la visibilidad. «Te sentarás aquí», dijo, sacando una silla. Su tono dejaba claro que no era cortesía. Era colocación. Mientras me acomodaba, escaneé la sala, notando grupos de conversación, las rápidas evaluaciones que la gente hacía de los demás. Me recordé por qué estaba aquí, una noche de resistencia cortés, nada más. Sin embargo, había una opresión en mi pecho, una sensación de que esto no era simplemente una cena. Se sentía más como el movimiento de apertura en un juego que yo no había aceptado jugar. Y en algún lugar en las profundidades de mis instintos, una voz en la que había aprendido a confiar susurró que necesitaría prestar mucha atención. Esta noche no pasaría tranquilamente. Cuanto más tiempo permanecía en la mesa, más visibles se volvían los patrones. Cada estallido de risa era un poco demasiado medido. Cada apretón de manos se mantenía una fracción demasiado larga. Era el tipo de sala donde todos trabajaban para leer a todos los demás sin parecer intentarlo. Reconocí varias caras de revistas financieras y retransmisiones políticas. Pero había otras, caras que no significaban nada en un contexto social pero que conllevaban una gravedad particular. Llevaban expresiones que no coincidían con sus voces. Sus ojos barrían la sala en pases calculados, posándose en cada persona como asignando un valor. Cuando mi padre comenzó a presentarme a sus invitados, su tono fue frío, casi rutinario. «Esta es mi hija Juana, está en el ejército». Lo dijo de la manera en que alguien podría mencionar a un pariente que colecciona sellos, un detalle interesante pero en última instancia irrelevante. No hubo mención de mi rango, mi servicio o los lugares en los que había estado. Para él, el único hecho relevante era el uniforme, e incluso eso lo ofreció como una ocurrencia tardía. Extendí mi mano, ofrecí una sonrisa cortés, recibía sentimientos a cambio. La charla trivial era predecible. «¿Cuánto tiempo ha servido? ¿Planea hacer carrera de ello?» Nadie preguntó qué hacía realmente o por qué servía. Aún así, me hice el hábito de escuchar más que de hablar. Años en el campo me habían enseñado que las conversaciones rara vez tratan sobre las palabras intercambiadas. Tratan sobre las palabras que la gente elige no decir. Entre las preguntas de rigor y las risas, capté indicios de temas reservados, tratos aún no públicos, alianzas siendo sopesadas cuidadosamente. A mitad de una ronda de presentaciones, mi padre fue llamado para saludar a una llegada tardía. Me encontré de pie junto a un hombre con un traje gris carbón, cuyos gemelos atrapaban la luz con cada movimiento sutil. Se inclinó ligeramente hacia mí, con su voz en un tono lo suficientemente bajo como para no propagarse. «¿Sabe quién es ese?», preguntó, levantando la barbilla lo justo para indicar a alguien al otro lado de la sala. Seguí su línea de visión. El hombre en cuestión estaba solo cerca de la entrada de servicio, alto, delgado, postura engañosamente relajada. No necesité mirar dos veces. 2 años antes, su fotografía había sido pegada en el interior de una carpeta de informes en Kabul. La había memorizado de la forma en que memorizas el aspecto de una tormenta que se avecina, porque reconocerla podría darte una oportunidad de luchar para sobrevivirla. Un asesino a sueldo conectado con 3 muertes confirmadas en 3 continentes. Interpol había emitido una notificación roja, pero había desaparecido antes de que nadie pudiera actuar. Sentí que mis hombros se tensaban, aunque mi expresión se mantuvo. «Lo sé», dije en voz baja. El hombre a mi lado pareció tomar mi respuesta como una señal para no decir nada más. Dio un solo asentimiento, luego se volvió hacia la conversación del grupo como si nuestro intercambio nunca hubiera tenido lugar. Permanecí donde estaba, observando al asesino sin mirar fijamente. Estaba interactuando con uno de los camareros, pero su atención seguía derivando hacia el centro de la sala, hacia una mesa específica donde estaba sentado el invitado más prominente de mi padre. Fue entonces cuando registré quién había captado su ojo.
El general Marcos Gil, 4 estrellas, jefe de Estado Mayor del Ejército. Gil estaba en mitad de una conversación, con su espalda parcialmente hacia el asesino. Desde donde yo estaba, la línea de visión estaba despejada. Mis instintos comenzaron a encajar las piezas, el momento, el posicionamiento, el mero hecho de que un hombre en la lista de los más buscados de Interpol estuviera presente en absoluto. Nada en la sala había cambiado para nadie más. Las risas aún subían y bajaban. Los cubiertos aún tintineaban contra los platos. Pero para mí, los bordes de la velada se habían afilado. Podía sentir la corriente corriendo bajo la superficie ahora, la que me decía que esta noche no iba a concluir de la manera que nadie había planeado. Me moví ligeramente en mi silla, lo suficiente para angular mi vista sin atraer atención. Mi padre seguía hablando, totalmente ajeno al cambio en el aire. Cualquiera que fuera su razón para incluirme esta noche, comenzaba a sospechar que no era la historia completa. Y ya fuera que lo entendiera o no, había mucho más en juego aquí que su reputación o sus tratos comerciales. Dejé mi vaso de agua, con las manos firmes. Una cosa me había enseñado el ejército por encima de todo: nunca descartas una cara que te han entrenado para recordar, y nunca asumes que una sala llena de gente te protegerá. La cena estaba en pleno apogeo cuando mi padre se lanzó a una de sus historias. Siempre las contaba de la misma manera, lo suficientemente lento para comandar la mesa, entrelazado con el detalle justo para hacer que la gente se inclinara, siempre cerrando con una frase que funcionaba simultáneamente como remate y lección. La gente que construye algo real, dijo, gesticulando con su copa, entiende que el dinero se hace en la arena. No en las gradas. No con un sueldo del gobierno. Sus ojos se dirigieron hacia mí el tiempo suficiente para que el significado se registrara. Dinero real, éxito real, nada de eso viene de seguir órdenes y cobrar un cheque de los contribuyentes. Una ola de risa cortés se movió alrededor de la mesa. Mantuve mi expresión firme, mi mirada fija en el borde de mi vaso de agua. Años de inspecciones de uniforme y sesiones informativas de misión me habían entrenado para mantener mi compostura incluso cuando el aire se volvía pesado. Si dejaba que las palabras calaran, solo cortarían más profundo. En su lugar, dejé que mis ojos se movieran por la sala, mapeándola de la forma en que lo haría con un nuevo entorno operativo. ¿Quién estaba de pie con quién? ¿Quién evitaba la mirada de quién? El personal se movía en líneas precisas entre las mesas, rellenando copas sin interrumpir las conversaciones. Y entonces lo vi de nuevo. Cerca de la pared lejana, parcialmente oculto por la curva de un pilar, estaba el hombre que había notado antes, el asesino. No estaba socializando, no estaba realizando ninguna pretensión de pertenecer al evento. Estaba observando. Esta vez rastreé su línea de visión y sentí que mi estómago se tensaba. El general Marcos Gil estaba de pie a menos de 5 metros, hablando con el senador con el que lo había visto antes. La luz de la araña atrapaba la plata de su cabello y el borde pulido de su insignia. Su postura era abierta, su atención completa en su acompañante. La atención del asesino estaba enteramente en él. Mi pulso se aceleró, pero forcé mi respiración a permanecer controlada. Exteriormente, no di ninguna indicación de que hubiera notado nada en absoluto. Interiormente, mi mente ya estaba trabajando a través de opciones. Los ayudantes de Gil no estaban en ninguna parte en las inmediaciones. El general no era consciente de los ojos fijos en él, y este no era el tipo de lugar donde alguien anticipara peligro. Eso lo hacía considerablemente peor. Me moví ligeramente en mi silla, solo lo suficiente para ajustar mi ángulo sin llamar la atención. Mi padre seguía hablando, envolviendo su historia hacia una floritura sobre los riesgos que solo los verdaderos líderes están dispuestos a tomar. La mesa respondió con otra ola de risa. Mantuve mis ojos en el asesino. Se movió solo lo suficiente para evitar bloquear a un camarero que pasaba, luego reanudó su posición, barriendo la multitud pero siempre volviendo a Gil. Podía leerlo en su postura, peso distribuido uniformemente, un hombro girado ligeramente, que estaba entrenado.
Esto no era curiosidad. Esto era vigilancia con intención. Y allí, en el centro de esa sala pulida y brillante, bajo el zumbido de los tratos comerciales y las maniobras sociales, entendí que la velada había cambiado fundamentalmente. Miré hacia mi padre. Estaba disfrutando de la atención de su audiencia, totalmente inconsciente de la amenaza silenciosa a solo unos metros. Me pregunté, no por primera vez, si siquiera me creería si se lo dijera. No me moví todavía. Actuar demasiado pronto podía ser tan peligroso como actuar demasiado tarde. El tiempo lo era todo. En el ejército, lo llamamos esperar la ventana, esos pocos segundos en los que la acción tiene la mayor probabilidad de tener éxito. La risa en nuestra mesa se estaba desvaneciendo mientras llegaba un camarero con el siguiente plato. Las campanas de plata se levantaron al unísono, liberando el aroma de carne asada y romero. Mi padre alcanzó su cuchillo, redirigiendo su enfoque a su plato. Me permití una última mirada al asesino. Su mirada se había estrechado, su enfoque afilado, como una lente bloqueándose en un sujeto. La sala aún no lo sabía. Gil aún no lo sabía. Pero yo sí. Y sabía esto, cuando la ventana se abriera, estaría preparada. La ventana se abrió en un solo respiro. La tomé. Deslicé mi teléfono de mi bolso, lo sostuve bajo el lino y abrí el hilo seguro construido para emergencias que nadie podía predecir y nadie podía descartar. Mis pulgares estaban firmes. El mensaje tenía que ser simple. Levántese y márchese. Ahora. No pregunte por qué. Pulsé enviar. La pantalla se oscureció. El teléfono desapareció bajo el pliegue del mantel. Mi cara permaneció impasible. Levanté mi vaso de agua como si nada hubiera cambiado. Al otro lado de la sala, el general Marcos Gil hizo una pausa a mitad de una frase. Su mano se movió a su bolsillo interior. Miró hacia abajo sin romper su postura. Nuestros ojos se conectaron por un solo latido, reconocimiento, confianza, movimiento. Se levantó de su silla. Senador, terminaremos esto mañana, dijo. Su tono era uniforme y sin prisas. Se abotonó la chaqueta y se volvió hacia el pasillo que conducía más allá del bar. Las conversaciones no se detuvieron. Se diluyeron. Un general de 4 estrellas se marchaba antes del plato principal. El tenedor de mi padre flotó sobre su plato. ¿De qué va eso?, preguntó por lo bajo. Corté un pequeño trozo de carne y no respondí. El asesino se impulsó desde la pared con un propósito silencioso. Se anguló hacia el pasillo en una línea de intercepción. Su expresión estaba en blanco. Sus pisadas eran como agua sobre baldosas. Entonces aparecieron los ayudantes. No había visto de dónde venían. Ese era el punto. Uno se movió para sombrear el hombro del general. El otro se acercó desde un lado con la facilidad pausada de un hombre que se dirige hacia el baño. El asesino ajustó medio paso. El pasillo se estrechó. La geometría se volvió en su contra. Mi padre intentó una risa. Salió débil. Yéndose temprano, hasta los generales tienen hora de dormir, dijo. Nadie respondió. Toqué mi servilleta y rastreé el pasillo con visión periférica. El primer ayudante saludó al asesino como si fueran conocidos. El segundo se desplazó para bloquear la salida con un paso lateral cortés. Gil nunca rompió el paso. Dobló la esquina y desapareció. Una corriente se movió a través del comedor, del tipo que sientes en lugar de ver. En el pasillo, un intercambio silencioso se endureció. El asesino se alejó en ángulo. Los ayudantes se movieron con él, cada gesto pulido, cada centímetro deliberado. 3 figuras se detuvieron cerca de la puerta de servicio. Una cuarta llegó desde el pasillo de la cocina. Un gerente mencionó una llamada privada. La puerta se abrió, la puerta se cerró, el pasillo se vació. La mayoría de la gente registró solo cortesía y logística.
Notaron la ausencia de un hombre poderoso y el retorno de la calma. Para ellos, la velada se había reanudado. Para mí, el cableado de la noche había sido alterado permanentemente. Mi padre se inclinó más cerca. ¿Le dijiste algo?, preguntó. La pregunta era un cuchillo envuelto en terciopelo. Dejé que el vapor desenfocara el borde de mi visión. Ofrecí un pequeño encogimiento de hombros. ¿Recordó algo? Eso es todo. Al otro lado de la sala, el senador miró su reloj. La anfitriona levantó un teléfono. 2 miembros del personal de seguridad que no existían 5 minutos antes se pararon en el óvalo de sombra proyectado por una pintura cercana. El asesino se había ido. Los ayudantes se habían ido. La tensión sangró del aire. Mi pulso se ralentizó. Forcé mi respiración a la cadencia, 4 cuentas dentro, 4 cuentas fuera. Tragué agua que no sabía a nada. El truco para un movimiento silencioso no es la acción en sí. Es la negación posterior. Niega al pico su eco y la gente se convence a sí misma de que nunca hubo un pico en absoluto. La sala obedeció. El volumen regresó. Las bromas se reanudaron. Los tratos reavivaron sus hilos. Mi padre levantó su copa en un pequeño brindis. Por los líderes que entienden el valor de quedarse en la sala, dijo. Su mirada tocó la mía por un instante. Quería que me estremeciera. No lo hice. Dejé mi tenedor. Crucé mis manos. Dejé pasar la ola. En la quietud que siguió, un hecho se asentó en su lugar. Un solo mensaje de texto había movido a un general de 4 estrellas. Una sola decisión había reequilibrado la noche. Sin anuncio, sin aplausos, solo un giro silencioso que impidió que el hombre equivocado alcanzara el objetivo correcto. Eso fue suficiente. Más tarde, mi padre reensambló el andamiaje de Encanto. Reanudó la historia que había interrumpido. La gente rió a la señal. De vez en cuando sus ojos derivaban hacia el pasillo y volvían a mí, como si pudiera detectar un eco que prefería ignorar. Mantuve mi expresión suave y pedí café al camarero. La taza llegó caliente. Sabía estable y limpio. La sala eligió olvidar. Yo no. La ventana se había cerrado. El cálculo había cambiado. El resto de la noche seguiría el camino que yo había establecido, sin que nadie notara que el riel había sido movido. Bajo la araña de luces, entendí que la tormenta había sido retrasada, no cancelada. La mañana traería la prueba. El golpe llegó justo después del amanecer, no el toque de un vecino, no el ritmo casual de una entrega. Era el tipo de golpe que se asentaba en tu pecho. 3 ráfagas agudas, una pausa, luego 3 más. Yo ya estaba vestida. El sueño había sido superficial, mi mente reproduciendo los movimientos de la noche anterior, el pasillo, los ayudantes, la forma en que el enfoque del asesino se había bloqueado en Marcos Hill. Caminé hacia el porche con café en mano, el vapor rizándose en el aire frío de la mañana. Desde el escalón superior, podía verlos. Todoterrenos negros alineados a lo largo del bordillo, puertas abiertas, motores al ralentí. Hombres y mujeres con chaquetas oscuras salieron con eficiencia rápida y sincronizada. Interpol estaba impreso en blanco en sus espaldas. No perdieron tiempo con presentaciones. La puerta principal se abrió de golpe. El sonido de botas sobre piedra resonó a través del camino de entrada. Me quedé donde estaba y dejé que la escena se desarrollara sin insertarme en ella. La puerta principal se abrió y mi padre apareció en el marco. Llevaba una bata, el cabello sin peinar, su expresión suspendida en algún lugar entre la irritación y la confusión. Comenzó a hablar, pero el agente principal dio un paso adelante con una carpeta de cuero en la mano. S.R. Reyes, dijo el agente. Su voz era tranquila y cortante, cada sílaba precisa. Abrió la carpeta, sacó una fotografía y la sostuvo en alto. Los ojos de mi padre cayeron a la imagen. Lo que quedaba de su compostura matutina cayó con ellos.
Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus hombros se hundieron como si el peso del papel lo estuviera presionando desde la distancia. Yo ya sabía lo que mostraba antes de ver su ángulo. Era el de pie en un pasillo estrecho, estrechando la mano del hombre de la noche anterior, el asesino que yo había identificado en el instante en que lo vi en el club. El fondo era inconfundible. El mismo revestimiento de pared, las mismas lámparas de latón. El agente no ofreció más explicaciones. No lo necesitaba. Detrás de él, el resto del equipo comenzó su barrido. 2 agentes subieron las escaleras. Otro desapareció hacia la cocina. Las radios crepitaban en breves ráfagas. Bolsas de pruebas emergían de los bolsillos. Los cajones se abrían y cerraban con eficiencia metódica. Toda la casa estaba siendo desensamblada capa por capa. Me apoyé contra la barandilla del porche y tomé un sorbo de café. El sabor era amargo y estabilizador. Desde donde estaba, podía oír la cadencia de los movimientos de los agentes, la forma en que sus botas golpeaban la madera dura al unísono. No estaban allí para buscar. Estaban allí para despejar. Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo en mi casa? Las palabras estaban dirigidas al agente principal, pero vacilaron. Estaba buscando autoridad, y ésta seguía escapándose. La mirada del agente no cambió. Tenemos materiales adicionales, pero creo que esta imagen es suficiente por ahora. Devolvió la foto a su funda y la colocó de nuevo en la carpeta. Vi los ojos de mi padre parpadear casi involuntariamente hacia donde yo estaba, solo por un segundo. Y en ese segundo, una maraña de emociones cruzó su rostro: reconocimiento, acusación y algo más que no pude nombrar. No me moví. La operación en el interior continuó. Un ordenador portátil fue bajado por las escaleras, con los cables aún arrastrando. Se abrió un maletín cerrado de su estudio, fotografiando su contenido antes de ser sellado en bolsas de pruebas. Afuera, el vecindario se estaba agitando. Las cortinas se movían en ventanas cercanas. El perro de alguien ladró 2 veces y cayó. El aire portaba un leve rastro de escarcha y tubo de escape. Pensé en la noche anterior, en lo rápido que todo se había desenmarañado. Un mensaje de texto, un movimiento, y por la mañana los hilos se habían separado tanto. Cuando los agentes comenzaron a salir con sus artículos asegurados, el líder se detuvo en el umbral. «Estaremos en contacto, señor Reyes», dijo. No era una cortesía. Era una declaración de hecho. Mi padre se quedó clavado en su sitio, con el cinturón de la bata colgando suelto, su rostro pálido bajo la luz temprana. Desde el porche, terminé mi café, puse la taza vacía en la barandilla y bajé al camino. Al pasarlo, capté el rastro más leve de la colonia que siempre usaba para las reuniones. Olía igual. El hombre que la llevaba, no. No hablé. No lo necesité. La fotografía ya había dicho lo que necesitaba decirse. El resto del día se encargaría del resto. Él habló primero. La puerta principal todavía estaba abierta de par en par. El aire frío se movía por el vestíbulo. El último agente cruzó el umbral. Mi padre se volvió hacia mí usando la cara que yo reconocía de las fotografías de prensa, la expresión que ponía cuando un trato se escapaba. Su voz, sin embargo, no coincidía. Temblaba. ¿Qué hiciste? Yo no, dije. Tú hiciste esto. Las palabras colgaron entre nosotros como una cinta de precaución estirada a través de una puerta. Estudió mi cara, buscando una cláusula que pudiera negociar. No ofrecí ninguna. Lo intentó de nuevo, más suave, el tono que reservaba para los jurados a los que intentaba guiar. Juana, sé razonable. Esto es un malentendido. Alguien cometió un error. Te mostraron una fotografía, dije. No trajeron rumores. Trajeron pruebas. Se estremeció como si le hubiera puesto una mano encima. ¿Crees que un apretón de manos constituye una conspiración?
Ese hombre podría haber ingeniado el saludo. La gente hace eso. Escenifican una fotografía. Fabrican una mentira. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Mantuve mi voz nivelada. Me invitaste a una cena donde estaba presente un general de 4 estrellas. Un asesino a sueldo conocido también estaba presente. Interpol no ejecuta una orden porque alguien rozó tu mano en un pasillo. Miró más allá de mí hacia la calle. Como si la mañana pudiera ofrecerle una respuesta mejor. El silencio se estiró. Finalmente, buscó el argumento que usaba en otras emergencias. La familia no le hace esto a la familia. La familia no contrata asesinos, dije. La familia no blanquea dinero a través de empresas fantasma. La familia no juega con una vida que no es la suya. Sus hombros subieron y bajaron. Entonces regresó el estratega, el hombre que trataba la presión como atmósfera. Dio un paso más cerca, con la bata rozando la baldosa. Si le dijiste algo a ese general, deshazlo. Todavía tienes tiempo. Diles que fue un error. Di que leíste mal una cara en una sala llena de gente. ¿Quieres que me retracte de lo que observé con ojos entrenados?, dije. ¿Quieres que mienta para que una versión de los eventos que prefieres pueda sobrevivir? La puerta principal se cerró con un clic. La casa sonaba hueca sin la confianza que solía ocuparla. Soy tu padre, dijo. Me debes lealtad. Le debo a los vivos la oportunidad de permanecer vivos, dije. Le debo al uniforme la verdad. Me debo a mí misma la quietud que viene cuando actúo según lo que sé. Me miró de la forma en que los hombres miran un veredicto que no pueden apelar. Siempre me has juzgado, dijo. Elegiste una vida que repudia la mía. Elegí una vida que no requiere aplausos para ser real, dije. La confrontación no terminó en la puerta. Para la tarde, las llamadas habían comenzado. Un primo quería saber si me había vuelto contra mi propia sangre. Un viejo compañero de clase envió una sola palabra, héroe, seguida de un signo de interrogación. Un colega envió 3 palabras, hiciste lo correcto. Un presentador de radio enmarcó la historia como lealtad contra ley. Las personas que llamaban se dividieron en igual medida. Extraños en internet eligieron bandos. Algunos decían que había traicionado a la familia. Otros decían que había salvado una vida. Ambos reclamaban la superioridad moral. Los agentes regresaron para un breve seguimiento. Mi padre se negó a sentarse. Caminaba por el vestíbulo y exigía nombres. Planteó preguntas sobre jurisdicción. El agente principal repitió la frase, delitos precedentes transfronterizos, y no dijo nada más. Cuando se fueron, la casa se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran retraído. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Habló sobre las apariencias. Me advirtió sobre los titulares. Predijo la ruina, no solo para él, sino para mí. Piensa en tu expediente, dijo. Piensa en lo que esto le hace a tu carrera. Mi expediente se basa en presentarse cuando cuenta, dije. Hoy contó. El atardecer sacó el color de las ventanas. Las habitaciones adquirieron esa calidad de museo que siempre llevaban, hermosas y deshabitadas. Me levanté para irme. Extendió la mano como para detenerme, luego la dejó caer. Por un momento su voz se suavizó. Dime que hay un camino de vuelta. Siempre hay un camino de vuelta, dije. Comienza con la verdad. No respondió. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El aire se sentía limpio. Vi mi reflejo en el cristal y el contorno de la casa más allá de él. Caminé hacia la puerta y no miré atrás, porque algunas decisiones solo se mantienen si sigues avanzando. Detrás de mí, la casa se asentó en el silencio. Delante de mí, la calle se sentía abierta. Mi camino me pertenecía. La investigación se movió más rápido de lo que había anticipado. Para el final de la primera semana,
Interpol y el Grupo de Trabajo Nacional habían conectado a mi padre con una secuencia de transacciones distribuidas en 4 países. El patrón era visible para cualquiera que supiera dónde buscar: pagos enrutados a través de corporaciones fantasma, transferencias en capas que rebotaban entre bancos y jurisdicciones conocidas por el secreto, e inversiones disfrazadas de honorarios de consultoría. Los informes eran clínicos. Cada entrada era una fecha, una suma, un movimiento de una cuenta a otra. Pero podía ver la forma formándose como un mapa esbozado al revés. Estaban siguiendo el dinero hasta su fuente, pelando las capas que él había construido para hacer que pareciera legítimo. Una de las investigadoras, una mujer con una voz medida y ojos a los que no se les escapaba nada, explicó que los fondos habían sido lavados a través de firmas de inversión boutique. Estas no eran instituciones grandes y prominentes, eran operaciones discretas, del tipo que solo conocías si alguien extendía una invitación. Anunciaban altos rendimientos para clientes selectos y dejaban atrás papeleo que parecía impecable hasta que examinabas las firmas. Me senté en la parte trasera de la sala de reuniones mientras ella hablaba, absorbiendo los números en la pantalla. Las cantidades variaban, a veces lo justo para evitar activar alertas automáticas, otras veces lo suficientemente audaces como para sugerir confianza en la tapadera. Lo que todos compartían era que se movían en círculo, siempre regresando a cuentas rastreables a alguien dentro de la órbita de mi padre. Era extraño sentarse allí sabiendo que el hombre bajo discusión era el mismo hombre que una vez me había dado sermones sobre pagar las facturas de la tarjeta de crédito a tiempo. En su mundo, las apariencias eran primordiales, y él había construido una versión de sí mismo que podía pasar cualquier inspección superficial. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a alinearse. Recordé volver a casa de permiso unos años antes, entrando en su estudio para dejar una carpeta que había solicitado. Estaba al teléfono, hablando en el tono cortante que usaba cuando prefería no ser escuchado. «El plan sigue en marcha», dijo. No me preocupa el momento. En ese momento, asumí que era un asunto de negocios, tal vez una fusión o una transacción inmobiliaria. Su trabajo siempre había estado lleno de terminología que yo no seguía de cerca. Me había despachado con un asentimiento, cubriendo el auricular con la palma hasta que salí de la habitación. Otra vez, capté parte de una conversación al pasar por la puerta de su oficina. «Lo moveremos antes de que termine el trimestre», dijo, luego hizo una pausa para escuchar. No se darán cuenta. No si lo hacemos correctamente. De nuevo, me dije a mí misma que era el lenguaje del comercio, gestión de riesgos, estrategia, el tipo de charla que no tenía nada que ver conmigo. Ahora, en el contexto de lo que los investigadores estaban presentando, esos fragmentos se leían de manera totalmente diferente. No eran negociaciones inofensivas. Eran puntos de control en una cadena de movimientos ilegales, cada uno vestido como algo legítimo. La agente avanzó a otra diapositiva, un organigrama mapeando las entidades involucradas. El nombre de mi padre no aparecía en la cima. Nunca lo haría. Pero las conexiones irradiaban hacia él a través de una red de asociados, algunos de los cuales reconocí de la cena, otros de fotografías en viejas publicaciones de negocios. Eran cuidadosos. Ninguna persona gestionaba más de un paso en la cadena. El dinero se movía como un relevo, pasado de mano en mano antes de desaparecer en una cuenta bajo un nombre diferente. Era un sistema diseñado para la negación plausible. Sin embargo, los patrones proyectan una sombra, y las sombras dejan un rastro. Cuando la presentación concluyó, el investigador principal dejó claro que la evidencia no era meramente circunstancial. Había documentos firmados, llamadas grabadas y correos electrónicos que, aunque vagos en su lenguaje, coincidían precisamente con el momento de las transferencias. Cada pieza estaba siendo referenciada con la vigilancia de la noche de la cena. Mantuve mis preguntas para mí. No era mi papel dirigir su trabajo, pero no podía ignorar el hilo que corría a través de todo ello, la compulsión de mi padre por controlar los resultados. Ya fuera una adquisición corporativa o una empresa criminal, lo trataba como una partida de ajedrez,
confiado en que podía mover las piezas sin que nadie viera el tablero completo. Al salir de la reunión, pensé de nuevo en esas llamadas telefónicas, en la facilidad con la que había aceptado sus explicaciones, o simplemente no había presionado para obtener ninguna. En mi trabajo, estaba entrenada para identificar conexiones que otros pasaban por alto. Pero con él, había permitido que la familiaridad embotara mis instintos. Eso no volvería a suceder. La fotografía fue solo el comienzo. Lo que los archivos revelaron en las semanas que siguieron contó una historia más complicada que la simple codicia. En la segunda semana, el grupo de trabajo me informó en una habitación sencilla que olía a rotuladores de pizarra y café rancio. La investigadora principal trazó una trayectoria de presión. Mi padre no había perseguido simplemente el beneficio. Había aceptado dinero para llenar un vacío que nunca debería haber existido, y luego descubrió que la fuente no era un prestamista en absoluto. El nombre en la diapositiva estaba redactado, pero el perfil era inconfundible: un financiero con cobertura diplomática, un mecenas de las artes en público, un corredor de violencia en privado. Años antes, un cliente de la firma de mi padre había implosionado bajo acusaciones de fraude. Los acuerdos legales acechaban. La línea de capital se tensó. El orgullo impidió cualquier admisión de vulnerabilidad. Una facilidad discreta apareció: un préstamo puente con términos generosos. Entonces los términos cambiaron. El interés se convirtió en apalancamiento. El apalancamiento se convirtió en control. Para cuando mi madre murió, la deuda se había expandido hasta convertirse en obligación. El financiero usaba galas y foros de política como cotos de caza, acumulando proximidad al poder y construyendo una cartera de influencias. Según los correos electrónicos que recuperaron los agentes, mi padre había estancado varias demandas. Retrasó presentaciones. Envió pequeños pagos como señales de que seguía cooperando. El patrón se mantuvo hasta la solicitud que cruzó mi vida: arreglar el acceso al senador y al general Hill. Le pregunté a la investigadora si mi padre había sabido que la violencia estaba sobre la mesa. Ella hizo una pausa, luego respondió con cuidado. Puede que no conociera el método. No podía haber pasado por alto la posibilidad. El financiero tenía un historial de desplegar contratistas cuando fallaba la influencia. El viaje del asesino coincidía con el itinerario del mecenas a través de 2 eventos anteriores en 2 continentes separados. Los puntos no requerían imaginación. Requerían la honestidad de nombrar lo que hace el poder cuando está acorralado. La vergüenza es un mal arquitecto. Construye habitaciones sin salidas. Mirando hacia atrás, recordé gestos que nunca habían encajado en una explicación limpia. Una llamada que hizo mi padre pasada la medianoche un invierno, con su voz en carne viva: déjala fuera de esto. Ella no es moneda de cambio. Una donación a una fundación de seguridad archivada bajo el nombre de un amigo, una fundación que más tarde financió el entrenamiento de protección para un juez que había fallado contra el aliado del mecenas. En ese momento, había asumido que estaba realizando un acto de virtud. Ahora veía a un hombre empujando de vuelta sin identificar el peligro, esperando que las medidas a medias pudieran mantenerlo a raya. Los agentes encontraron giros bancarios cubriendo la matrícula del hijo de un asistente legal, el asistente legal que gestionaba los arreglos de viaje para el asistente ejecutivo del mecenas. Encontraron un segundo teléfono en la caja fuerte de la oficina de mi padre con una aplicación de programación protegida tras un código simple. El calendario enumeraba almuerzos benéficos y 2 funerales. Debajo de cada entrada había una etiqueta de 2 letras que correspondía a transferencias electrónicas enrutadas a través de corredores de arte. Era elegante de la manera en que la podredumbre parece elegante a distancia, columnas ordenadas enmascarando la decadencia debajo. Me gustaría decir que el descubrimiento me ablandó. No lo hizo. Me complicó. Podía sostener 2 verdades simultáneamente. Él había quebrantado la ley. También había intentado, a través de medios deshonestos, limitar el daño. Esos esfuerzos no lo absolvían. Mapeaban las dimensiones de la trampa.
Había entrado en ella con arrogancia y permanecido dentro de ella con miedo. La correa se apretaba cada vez que él fingía que era un collar. Una tarde, la fiscal preguntó si consideraría proporcionar una declaración de carácter. Le dije que hablaría de los hechos que conocía. No blanquearía motivos. Ella asintió y cerró su carpeta. Al salir, mencionó algo que yo no había sabido. Meses antes de la cena, mi padre había declinado una invitación a un retiro privado organizado por el mecenas. Su rechazo le había valido una advertencia vestida de cortesía. El mensaje era simple: paga con dinero, o paga con sangre. Cuando los agentes entrevistaron al personal del club, un camarero recordó una instrucción inusual de un miembro del equipo del evento: mantener el pasillo junto a la puerta de servicio despejado a las 9:20, y no dejar que el carrito del bar se demorara. Otro miembro del personal recordó que le dijeron que atenuara los apliques al 50% a las 9:15. Pequeños ajustes, tiempo preciso, una sala configurada para eliminar segundos, el tipo de modificación que le da a un contratista el espacio justo para actuar y desvanecerse. Conduje a casa a través de una lluvia ligera que convertía los semáforos en suaves halos. Mi padre me había dicho una vez que cada elección es un libro de contabilidad, costos en un lado, beneficios en el otro. Creía que podía mantener los números en equilibrio reorganizando las columnas. La investigación reveló una aritmética más dura. Algunas deudas se cobran solas, y traen compañía. Por la noche, reproduje los fragmentos que había descartado. Su frase de esas viejas llamadas regresó con un significado más frío: el plan sigue en marcha. Había creído que se refería a una fusión. Ahora entendía que había estado intentando mantener a los lobos alejados de la mesa sin admitir que los lobos existían. Si había una semilla de algo redimible en él, vivía en esa negación. Quería que el peligro permaneciera contenible para que no tuviéramos que verlo. La verdad no lo liberó a él. Liberó mi juicio y, eventualmente, mi misericordia. El juzgado olía a papel y desinfectante, una película neutral destinada a fregar lo que la gente llevara dentro. Los reporteros abarrotaban los escalones delanteros, con micrófonos extendidos y cámaras parpadeando en rojo. Mantuve mi mirada al frente. Firmé en la sala de testigos. El reloj sobre la puerta hacía tic-tac como un metrónomo. Dentro, la galería se llenó temprano. La mesa de la fiscalía era una pequeña ciudad de carpetas, con pestañas marcando rutas a través de la evidencia. La defensa confiaba en un bloc de notas amarillo y un vaso de agua. Mi padre se sentó entre dos abogados con trajes azul marino. Miró al juez. Miró a la prensa. No me miró a mí. El juez entró. Nos levantamos. Nos sentamos. El secretario leyó el número del caso y los cargos. Conspiración para blanquear capitales. Fraude electrónico. Proporcionar apoyo material a un contratista violento. Cada cargo aterrizó con peso. El gobierno llamó a sus testigos. Una contable forense trazó transacciones a través de fondos boutique, con su cadencia medida convirtiendo números en mapas. Un gerente del club privado explicó el plano, el pasillo de servicio, la instrucción de atenuar los apliques a las 9:15. Un agente de Interpol autenticó la fotografía y detalló la cadena de custodia. La pantalla se llenó de marcas de tiempo. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el estrado con las manos a los lados. La Biblia estaba fría bajo mi palma cuando presté juramento. Las notas de la fiscal eran escasas, sus preguntas precisas. Diga su nombre y ocupación. Comandante Juana Reyes, Ejército de Tierra. Me pidió que describiera la cena, el tono de la sala, el momento en que identifiqué al asesino, el mensaje seguro que envié al general Marcos Gil, lo que observé cuando se levantó, cómo aparecieron los ayudantes, cómo se diluyó la atmósfera. Respondí en lenguaje sencillo, solo secuencia y hechos. Cuando preguntó por qué Gil había confiado en un mensaje que no ofrecía explicación, dije la verdad. Me ha visto presentarme donde se me necesitaba sin atribuirme el mérito.
Preguntó si mi padre había sido consciente de la presencia del asesino. No puedo hablar de su conocimiento, dije. Puedo hablar de lo que observé, un general de 4 estrellas y un contratista conocido dentro del mismo espacio, con un pasillo ajustado según un horario preciso. El abogado defensor se levantó con una sonrisa medida. Preguntó si yo resentía el mundo de mi padre, si el servicio había estrechado mi perspectiva, si el entrenamiento me predisponía a ver amenazas. Mantuve mi tono uniforme. Informo. No proyecto. Reconocí una cara que había memorizado en Kabul. Actué para eliminar un objetivo. Eso fue todo. Sostuvo la fotografía. Un apretón de manos puede ser escenificado, ¿no es así? Una fotografía es un momento, dije. La investigación es un patrón. Dejó que la palabra se asentara, luego siguió adelante. Cuando bajé del estrado, la galería se agitó. El mazo del juez trazó una línea limpia a través del sonido. Por la tarde, la fiscalía descansó. La defensa llamó a un administrador del hospital que habló de un ala que mi padre había financiado, un profesor que elogió sus becas, un socio comercial que lo describió como un solucionador de problemas. Su sinceridad no borró los libros de contabilidad proyectados en la pantalla. Entonces el aire cambió. Mi padre se inclinó hacia su abogado. Pidió dirigirse al tribunal. El juez lo estudió, luego permitió una declaración limitada. Se enfrentó al estrado. Su voz se proyectó sin esfuerzo. No persiguió la simpatía. Describió la presión que se había convertido en amenaza, un préstamo puente que se había convertido en una correa, una velada que creía que podía gestionar. Ofreció una sola línea que se movió por la sala como una corriente. Traté de mantener a los lobos fuera de mi mesa pidiéndoles que esperaran en el porche. La fiscal regresó al atril. ¿Se le había pedido facilitar la proximidad al general Hill? Sí. ¿Había entendido que podría desplegarse un contratista? Una respiración larga, luego una palabra, sí. Un murmullo rodó por la galería. Las cámaras se inclinaron. El mazo del juez restauró el orden. Los abogados conferenciaron. Una discusión de súplica comenzó a plena vista. Los números se mantuvieron fuera del registro. Las consecuencias no. Cuando el tribunal hizo un receso, el pasillo se sentía más frío que la mañana. Los reporteros gritaron mi nombre. No ofrecí comentarios. Afuera, el cielo sostenía una luz plana de invierno. Me detuve por una cuenta. Luego caminé hacia la acera, con mi paso uniforme, mi cara ilegible. La historia serían los hechos, no mi expresión, ni la suya. Había respondido lo que había visto. Había honrado mi compromiso con el uniforme y con la parte de mí misma que se niega a cambiar la claridad por la comodidad. En la quietud tras el mazo, sentí la claridad particular que sigue a la dura verdad. Lo que viniera después pertenecería al registro. Mi tarea era simple, mantener la fe con los hechos, conmigo misma y con el servicio. El juez pidió un breve receso. La voz del alguacil cortó el barullo y las sillas rasparon contra el suelo pulido. Mi padre permaneció sentado mientras sus abogados se inclinaban cerca, susurrando rápidamente. No los miró. En cambio, por primera vez en años, sus ojos encontraron los míos. El filo familiar y la diversión calculada habían desaparecido. Sin mueca, sin agudeza, solo una mirada larga y sin guardia que aterrizó más pesada que cualquier sentencia. No era remordimiento en su forma abierta, pero algo había cambiado. Podía verlo en la forma en que sus hombros no estaban cuadrados para el efecto, en cómo no hizo ningún intento de sostenerme la mirada como si este fuera uno más de nuestros concursos privados. Había una ausencia de actuación, como si la energía requerida para mantenerla finalmente se hubiera consumido. Cuando se reanudó el juicio, su abogado principal se levantó y anunció, Su Señoría, mi cliente desea cambiar su declaración en varios cargos. Una onda se movió a través de la galería. Los reporteros alcanzaron sus teléfonos. La fiscal entrecerró los ojos, escaneando sus notas.
El juez levantó una ceja pero asintió para que la defensa continuara. Mi padre se levantó, lentamente, pero con firmeza, y se enfrentó al estrado. Su voz se proyectó sin esfuerzo. Sobre los cargos de conspiración y apoyo material, me declaro culpable. El aire cambió. No se inmutó ante el sonido de bolígrafos moviéndose o obturadores de cámara haciendo clic. Luego agregó, lo hago con el entendimiento de que otros que actuaron bajo mi dirección, sin conocimiento del alcance completo, no serán procesados. Fue un movimiento calculado, pero no puramente estratégico. Los nombres que estaba protegiendo no eran extraños. Algunos eran empleados de larga data, un primo que había llevado los libros sin saber a dónde conducían las cifras. Incluso uno de los camareros de esa cena a quien simplemente se le había dicho que mantuviera las luces bajas. Al absorber la mayoría de la responsabilidad, estaba cortando el cordón que podría haberlos arrastrado a la misma corriente. No me mencionó, ni como una súplica por mi protección, ni como una moneda de cambio. Pero la omisión fue deliberada. Si hubiera querido implicarme, la oportunidad estaba disponible para él, reencuadrando mi advertencia a Marcos Hill, sugiriendo que yo había actuado fuera de la autoridad sancionada, ofreciendo a la defensa una teoría de colusión. No lo hizo. Y en esa sala, el silencio podía ser tan intencionado como él habla. La fiscal conferenció con su equipo, luego se dirigió al juez. Honraremos el acuerdo, siempre que la cooperación del acusado sea completa y verificable. Mi padre dio un solo asentimiento. No había triunfo en ello, solo aceptación. Me senté en la fila de testigos observando al hombre que había construido una vida entera sobre nunca conceder nada a pararse en un tribunal abierto y reconocer actos que lo despojarían de control, libertad y reputación. Su corbata todavía estaba perfectamente anudada, pero colgaba diferente ahora, ya no era parte de una armadura, sino un remanente de un papel que ya no podía sostener. El juez preguntó si la declaración se hacía voluntariamente, sin coerción. Sí. ¿Estaba satisfecho con el consejo del abogado? Sí. ¿Entendía las consecuencias? Una pausa. Luego, lo entiendo. El mazo lo hizo oficial. Por un momento después, no hubo sonido más que el zumbido tranquilo de las luces del techo. Entonces el juez fijó una fecha para la sentencia. Los abogados recogieron sus papeles. La galería comenzó a agitarse de nuevo, pero permanecí inmóvil, asimilando la rara imagen de mi padre no como el hombre al mando, sino como un hombre que había tomado una decisión. Una que, por una vez, no se centraba en su propia supervivencia. No me miró de nuevo antes de que el alguacil lo guiara hacia el área de detención. No había esperado que lo hiciera. La conexión ya había ocurrido en ese breve intercambio sin palabras antes del receso, un reconocimiento que no requería disculpas para ser genuino. Era la primera vez que no había intentado ganar. La primera vez que había permitido que una parte de sí mismo fuera cortada sin exigir que alguien más cargara con el coste. Al salir del juzgado, el aire frío golpeó mi cara como un reinicio. La prensa se reunió de inmediato, preguntando qué pensaba de su declaración. No dije nada. Esto no se trataba de la reacción pública, no para mí. Se trataba de un hombre que había pasado toda una vida descartando mi juicio eligiendo finalmente, a su manera, no convertirme en daño colateral. No era perdón. No era reconciliación. Pero era una decisión que me dejaba de pie en mi propio lado de la línea. Y eso fue suficiente. A veces, en una vida como la mía, la ausencia de traición puede sentirse tan cerca de la redención como jamás llegarás a estar. Había pasado un año desde el juicio. Mis días se habían asentado en una cadencia constante, sesiones informativas al amanecer, operaciones que me llevaban a espacios clasificados, noches que pertenecían a mis propios hábitos tranquilos. No había pensado mucho en mi padre más allá de lo que las noticias informaban ocasionalmente, traslados de reclusos, una apelación denegada, una actualización de salud sugiriendo que estaba envejeciendo más rápido tras las rejas. Entonces, una mañana, llegó un sobre sencillo a mi oficina. Sin remite,
Pero la caligrafía me detuvo a medio paso. Trazos agudos y deliberados. Su letra. Le di la vuelta al sobre 2 veces antes de deslizar un abrecartas a lo largo de la costura. El papel dentro estaba rayado, doblado con una precisión que era casi militar. La primera frase decía: «Nunca pensé que tuvieras esa clase de fuerza». Me senté con esas palabras durante mucho tiempo, con el texto cambiando ligeramente mientras la luz del sol se inclinaba a través de mi escritorio. Había escrito más páginas de ello, de hecho. Escribió sobre la comida, el ruido, la constante economía de favores que gobernaba la vida en prisión. Mencionó libros que había leído, caras que había llegado a reconocer y cierta disciplina que estaba trabajando para mantener. Pero cada pocos párrafos volvía a mí, a esa noche en la mesa de la cena, al momento en que Marcos se levantó y se fue con nada más que mi instrucción. Preguntó qué me había alertado, si había sido entrenada para leer situaciones como esa, si alguien me había advertido. Y luego, como si las preguntas fueran humo disipándose en una ráfaga de viento, admitió algo que nunca esperé ver de él por escrito, que una parte de él se había alegrado de que yo actuara, incluso si había derribado toda la arquitectura de su vida a su alrededor. Aún así, la línea que se destacaba, enmarcada por espacio en blanco arriba y abajo, era esa primera. Nunca pensé que tuvieras esa clase de fuerza. Doblé la carta y la deslicé de nuevo en su sobre. No compuse una respuesta, no por ira, y no para dejarlo preguntándose. No respondí porque la fuerza, como él la nombraba, no era lo que me había movido esa noche. Era algo más viejo y más lento, construido a lo largo de años en ausencia de su reconocimiento, algo que no requería su etiqueta para existir. La fuerza implicaba que yo había superado algo. Lo que realmente había hecho era lo contrario. Me había negado a ser arrastrada a su órbita. Me negué a permitir que sus elecciones determinaran mi seguridad o la seguridad de aquellos bajo mi vigilancia. Eso no se trataba de fuerza. Eso se trataba de confianza, confianza en mi propio juicio y en los cimientos que había construido, ladrillo a ladrillo, cuando nadie más consideró oportuno prestar atención. Coloqué el sobre en el cajón de mi escritorio debajo de un archivo que lo protegería de la vista. Si alguna vez la leía de nuevo, sería dentro de años. Por el momento, era suficiente saber que las palabras existían. A medida que el día avanzaba, la carta se convirtió en solo otro detalle plegado en la vida que yo había construido sin su permiso. Regresé a la sala de informes, con mi café enfriándose junto al mapa de la misión. Mis colegas trabajaban a través de contingencias y yo escuchaba, tomando notas donde necesitaba. Nadie allí sabía sobre el sobre en mi cajón. No tenían por qué. Algunas verdades no necesitan audiencia. El tiempo no se detuvo después de la carta. Nunca lo hace. Mi servicio continuó. Mi vida mantuvo su ritmo. Los despliegues rotaban dentro y fuera. Los archivos cruzaban mi escritorio en secuencias codificadas. Vivía sola, no por aislamiento, sino por elección, dando forma a mi propio espacio sin los ecos del pasado. Mi padre lo perdió todo, las empresas, las fincas, la fina constelación de personas que una vez habían sonreído porque su nombre tenía peso. No hubo satisfacción en ver eso desarrollarse. No lo saboreé de la manera que algunos podrían esperar. Lo que sentí en cambio fue una ligereza, un levantamiento de algo que no había reconocido como una carga hasta que desapareció, algo que había estado llevando desde que tenía la edad suficiente para entender que su mundo era peligroso. De vez en cuando, el recuerdo de esa cena surgía sin invitación. No las secuelas, no los titulares, sino el momento único en que Marcos se levantó y se alejó sin preguntar por qué. Esa era la evidencia real, la prueba silenciosa de que no necesitaba el reconocimiento de mi padre para ser escuchada, para ser de confianza. Había construido esa confianza completamente por mi cuenta. Se convirtió en una piedra de toque privada que llevé adelante, un momento, un movimiento, confirmando que podía navegar la crisis sin esperar a que nadie me otorgara autoridad. Las personas que importaban escucharon. Eso fue suficiente.
Las estaciones cambiaron y la vida continuó desarrollándose. Mi trabajo me llevó a lugares que no puedo nombrar y me presentó a personas que nunca volvería a encontrar después de que la misión cerrara. Pero en las primeras horas, cuando la ciudad estaba tranquila y el cielo apenas comenzaba a palidecer, ocasionalmente pensaba en lo rápido que ese momento en la mesa había llegado y se había ido, y cuán permanente había sido su impresión. Si me hubieras dicho años atrás que mi resolución con mi padre no llegaría a través de una conversación o disculpa, podría haberte dudado. Pero el cierre había llegado en fragmentos, el cambio en sus ojos antes de la declaración. El silencio donde podría haberme arrastrado hacia abajo con él, la carta que envió un año después. Ninguna de esas cosas constituía redención por sí sola. Juntas, sin embargo, formaron algo lo suficientemente cercano como para permitirme dejarlo ir. Ya no vivo esperando la reconciliación. No mido mi valor contra los vacíos en la aprobación de otra persona. Lo mido por las vidas que protejo, la integridad que me niego a rendir y los momentos en que las personas en las que confío actúan sin dudarlo porque saben que nunca las guiaría hacia el daño. En cuanto a mi padre, no sé si lo volveré a ver. El futuro tiene una forma de plegar encuentros inesperados en sí mismo, pero no planearé para ello. Si sucede, estaré lista. Si no, ya tengo todo lo que necesito. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tarde donde historias como esta te hacen compañía? Haznoslo saber en los comentarios, leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la amabilidad, la curación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estás listo para abrir tu corazón. Lo sé ahora. Y es por eso que las últimas palabras con las que os dejaré son simples, las mismas por las que vivo cada día. Elijo mi terreno. Y permanezco firme.